En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de donde quiera que se encuentre, bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos para escudriñar un poco más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar a escudriñar la palabra, pidamos al Espíritu Santo que sea el que venga y dirija y que llegue a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre. La de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a la cual le pedimos su divina intercesión, junto con Santa Margarita María Alacoque, para que por cada suscriptor, cada like o cada vista en este programa nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre Jesús. Ofrecemos este programa a ellas, a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas están olvidadas ahí, nadie ora y reza por ellas. A lo mejor el día de mañana usted va a estar ahí. Entonces hagamos el trabajo juntos, somos una misma iglesia, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo Dios, una misma doctrina y una misma fe. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y perdón por no haberte saludado, pero me fui primeramente con el Espíritu Santo. ¿De qué hablaremos el día de hoy? ¿Tres preguntas, dudas o algo? Sí traigo unas... Bueno, te quería platicar que vi un programa de un padre que hablaba sobre los hombres y las mujeres de cristal, ¿verdad? Y luego yo me quedé viendo y dije, bueno, ahora voy a averiguar un poquito más, ¿verdad? Y me metí a YouTube y empecé a poner qué información hay sobre los hombres o mujeres de cristal. Pero me salieron otras cosas, me salieron sobre niños que son niños de cristal, que tienen unos que son una enfermedad, otros que son como algo que es bueno y que no es tan bueno. O sea, te ponen muchas cosas que dices tú, pues es mucha información, pero no quisiera confundirme, porque en realidad el padre habló sobre que son hombres y que son mujeres de cristal, y él habla como de personas que, bueno, de todo lo que muchas de las veces nosotros hacemos, que cualquier cosa te molesta. O sea, puede llegar alguien y decirte, pues lo que tú estás haciendo no me gusta, y en lugar de ver el lado bueno, pues lo primero que haces es que te ofendes y te vas, o cualquier crítica no la soportas, ¿no? O sea, piensas que todo a tu alrededor está mal, que lo único que está bien eres tú, ¿no? O sea, no reconoces que tú estás mal en muchos aspectos. O sea, no reconoces a lo que llamamos que sería la crítica productiva. Uh-huh. O sea, no la reconoces como productiva, sino la reconoces como ofensiva. O sea, sientes que te están ofendiendo. Y cuando yo me puse a ver los diferentes, pues ahora sí que diferentes comentarios de personas que suben videos, también hablan sobre que hay niños de cristal que nacieron diferentes, que supuestamente tienen diferentes talentos, que ellos, lo que ahorita estamos pasando, no les afecta, como lo de la pandemia, que sus pensamientos están más centrados en que como que prácticamente lo que ahorita estamos pasando para ellos no es relevante, no es importante, sino que simplemente es algo pasajero, ¿no? Y es algo que me confunde, porque digo, o sea, en lo que estamos viendo nosotros en las escrituras, pues Dios nos dice que no nos preocupemos, ¿verdad? Él siempre está con nosotros, todos los días a través de la Biblia nos dice, no te preocupes, tú estás en mis manos, no pasa nada, ¿no? O sea, si tú confías plenamente en Dios, pues sabes que así pases adversidades, así pases problemas, así pases enfermedades, vas a estar bien, ¿no? Uh-huh. Y a lo que voy es que son diferentes cosas que quisiera que si tú el día de hoy me lo pudieras aclarar
Y a lo mejor también las personas que están detrás de cámaras, los que nos ven, también a lo mejor se han preguntado cosas así. O sea, en el internet te ofrecen demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Yo a lo que dices, mira, hablas de niños de cristal. Los niños de cristal, pues, la enfermedad, Sí, son muy frágiles, sí. son muy propensos a, pues no tienen la misma barreras que un niño normal, entonces son muy delicados. En ese aspecto, la iglesia también le dice hombres y mujeres de cristal a aquellas personas que son muy frágiles, como dijiste tú, aquellas personas que se ofenden inmediatamente, explotan, que son muy delicadas, que los comentarios, con una persona, digamos, que llega a trabajar, no hace el trabajo bien, llega tarde, el patrón le llama la atención, inmediatamente explota. Todos están contra mí, nomás a mí me dicen, son frágiles, son de cristal, se ofenden, se rompen inmediatamente. Pero también dijiste que los niños se sienten seguros, se sienten protegidos, no les preocupa absolutamente nada. Esa es la diferencia, esta es una diferencia entre los hombres de cristal y la mujer de cristal, porque los hombres y mujeres de cristal, si se sintieran seguros como los niños, no actuaran de esa manera. Aquellos se sienten seguros porque tienen la protección de papá y de la mamá, que los cuidan, y las enfermedades, las necesidades no les importa nada. El problema de acá, al que habla la iglesia de los hombres y mujeres, es que ellos están débiles, están enfermos. ¿Por qué? Porque en realidad no sienten una seguridad. Mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ahí viene el propósito de la vida de cada ser humano. Y Pablo nos recomienda qué es lo que debemos hacer. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, 23, habla Señor. Que tu siervo escucha. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto. Dice que el Dios de paz, Jesús es Dios de paz, los conserve en espíritu, cuerpo y alma. Nosotros somos tripatitos, igual que el Padre es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es trino. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. La carne está, que la que tiende al sexo y a la comodidad y a todo lo que tú conoces como carnal. El espíritu que tiende a las cosas de Dios y el alma que absorbe una a otra. Si absorbe las cosas de Dios, pues de tu boca van a salir cosas de Dios. Si de tu alma absorbe cosas de la carne, va a absorber cosas de la carne. Dice Pablo que Dios, el Dios de paz, otra vez la palabra que dice Dios de paz, nos conserve. No. Dice, el Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno. Ok. La santidad. ¿Por qué hay hombres de cristal? Porque están más guiados por la carne. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, no son personas malas. Son personas que algo traen en su alma, que dice, tenemos que nos conserve el cuerpo, está en santidad, el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque hay personas que de volada se explotan, de volada se ofenden, de volada se enojan, que así como son débiles. ¿Por qué?
porque traen una herida en el corazón, y a esa es a la que Pablo está hablando. Vamos a pedirle que Dios nos conserve en la santidad. ¿Cómo nos conserva en la santidad? En el Antiguo Testamento vamos primeramente y luego regresamos al Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo del 1 al 4, es Isaías hablando. Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 4. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos, hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una profecía en el año de Isaías, aproximadamente 700 años antes que Cristo, más o menos, y se cumple acá con Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, 18, la profecía se cumple, y vamos a ver cómo se cumplió. Acuérdate que estamos hablando de los débiles, de los frágiles, de los oprimidos, de los hombres de cristal. Y vamos a ver cómo se cumple esa profecía. Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18 habla, Señor. Que lo escuche. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se cumple la palabra ¿en quién? En Dios. Pero ¿quién es el que está hablando aquí? Cristo. Lucas, perdón, sí. Cristo. Cristo toma el libro de Isaías en la sinagoga y lo lee, se pone de pie a leerlo, la gente lo está observando a ver qué es lo que va a decir, y lee Isaías 61, 1 al 4, y después de que lo lee dice, esto se ha cumplido. Léelo ahí enseguida, el versículo 19. Y proclamar el año de gracia del Señor. Ajá. ¿Sí? Dale. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cumplió la palabra de Dios, la profecía. Pero ¿cómo nosotros vamos a dejar de ser hombres débiles, hombres de papel, hombres de cristal? Dice Jesús, les traigo ¿qué? El Evangelio, las buenas nuevas. Primeramente, estudiar la palabra de Dios nos va a fortalecer y nos va a quitar la debilidad, la ceguera, la opresión y el encarcelamiento, leyendo la palabra de Dios. Pero también se cumple en Jesús. Jesús es la palabra. No nos podemos quedar solamente con el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice, se cumple aquí todo. Si tú quieres libertad para tu
para tu cuerpo, para sanación para tu alma, tienes que entrar completamente en Jesús, y Jesús es la iglesia, Jesús es el alimento de pan de vida, Jesús es la palabra, Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, Jesús lo es todo, pero tenemos que entrar en Jesús todo, no solamente la palabra, sino todos los mandamientos que Él dejó. ¿Para qué? Para que nos vaya a purificar del alma. Mira, ahí en Lucas, en ese mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 17, gran parte de la opresión, de la mancha, de lo que traemos, 17:11, de todo lo malo que traemos y que nos hace enojar, en ofendernos, a ser débiles, es gran causa por parte del pecado de nosotros, y también pecado de que nuestros padres o hermanos o familiares cometieron y nos hicieron daño, y ahora actuamos de esa manera en forma defensiva y así a veces débiles. Mira lo que hace Jesús. 17:11 habla Señor, se aparecen unos creo leprosos. Leprosos significa el pecado, también la opresión, porque los tenían afuera, no podían estar en comunidad, no podían reunirse, alejados de la familia completamente, no podían estar cerca de nadie, y sentían ese vacío que a veces una persona débil siente. Y mira lo que Jesús les dice: habla Señor, que tu siervo escucha. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en la tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ojo al tambor, oído al tambor. Estas personas vienen pidiendo un milagro de sanación para que se cumpla la profecía de Isaías. Tienes que tener fe en Cristo, en Él. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús iba en el camino a Jerusalén, el camino representa la vida para ti, para mí en la Biblia. El camino es la vida. Ahorita que nosotros estamos en el camino a Jerusalén. Unos se van a desviar, otros seguimos el camino. Los pecadores que se va encontrando Jesús en el camino, les concede la purificación. Esos hombres de cristal, esas personas débiles, esas personas marginadas, Jesús las va encontrando en el camino y les da el primer mandamiento: vayan a los sacerdotes. Jesús pudo haberlos sanado ahí, sí, pero hay que entender que no es el modo de trabajar de Él. Él instituyó una iglesia, edificó una iglesia con sacerdotes, con una ofrenda nueva que es su cuerpo y su sangre, y que todo lo que está dentro de esa iglesia, de ese cuerpo, es Él. Él edificó. ¿Para qué? Para que en nosotros se cumpla la palabra de Dios, en los que tengan fe y crean. Porque hay muchas personas débiles, de papel, de cristal,
porque nomás buscan a Jesús de lejos, como estaban estos, le gritaban, no se acercaron. Y cuando obtienen lo que quieren se van y vuelven a hacer lo mismo que eran antes. De los 10, solamente uno regresó. Y Jesús le dijo, ya estás sanado. No, Jesús le dijo, ya estás salvado. La otra fe, ya no es la misma fe. Obtuvo la fe de salvación. Tú puedes buscar el milagro de sanar a cualquier tipo de enfermedad, llámese cáncer, llámese COVID, llámese esa debilidad que tienes, ese dolor, esa herida que tienes en el alma. Pero te puede sanar Dios, sí, pero si permaneces lejos de Él, vas a volver a caer en lo mismo. Pero si tú permaneces cerca de Cristo y das las gracias a Él, vas a obtener la salvación, que es al camino a donde Cristo nos quiere llevar, no tanto a la sanación, sino a la salvación, a liberarnos de todo lo que tenemos aquí, todo lo oprimido que tenemos. Tenemos tanta opresión en nuestro corazón, tanta cosa mala en el corazón. Tenemos que sacar todo hasta el último. Mira, ahí en el libro de Hebreos, a ver si la tenemos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Hebreos 12, 13. Pablo nos da un consejo más. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver si esa es la lectura. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Que no quede dentro de tu corazón ninguna raíz. Si tú te juntas con una persona que tiene una raíz mala, envenenada en su alma y su corazón, pueden pasar dos cosas. Tú la conviertes a Cristo, o esa persona te va a amargar la vida a ti, y después tú vas a estar enraizada, amargada completamente. Que nunca te falte la gracia de Dios. ¿Dónde se obtiene la gracia de Dios? En la iglesia de Cristo, la católica, bajo los mandamientos y sacramentos. Caminar bajo la gracia de Dios, siempre. Tú no puedes. Hay mucha gente que dice, ay, ya va a empezar con los sacramentos y que cases y que la iglesia. Es que eso es lo que ordena Cristo. Y mucha gente desprecia, como dice la palabra de Dios, lo sagrado de Dios, lo desprecia. Y al despreciarlo, pues estás como el hermano de Jacob, que por un plato de comida, creo que eran lentejas rojas, vendió la gracia del Padre, la salvación. O sea, oído al tambor. ¿Queremos ser hombres débiles o hombres fuertes? Jesús le dijo a Josué, sé valiente y esforzado. 3, 4 veces se lo repitió. Sé valiente y esforzado. En el libro de Apocalipsis dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Hay gente que se impone a ser de cristal, débil, y en vez de buscar su salvación y sanación bajo la gracia de Dios para que obtengan el poder, quieren estar mimados, que toda la gente los consienta, que toda la gente vea su debilidad, que digan, ay, pobrecito, esa debilidad no te va a llevar absolutamente a nada. El causar lástima no te lleva a nada. El causar lástima lo único que te lleva es a hundirte cada vez más.
No, Jesús viene a darnos esa fuerza por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios reflejado en uno de nosotros. Dijo Jesús, yo soy el ungido del Señor, sobre mí está el Espíritu Santo. Y Jesús ungió a sus apóstoles, y de ahí todos los apóstoles han sido ungidos por los apóstoles hasta llegar hasta nosotros. Por eso no cualquier iglesia puede recibir el Espíritu Santo de Dios, que te da el poder de sanación, que te quita eso de ser débil como un cristal y te fortalece y te da la fuerza y el poder que necesitas para seguir adelante. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Aparte de romper todas las raíces y quitar todo ese mugrero que traemos en nuestros corazones, tenemos que primeramente, Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Me interesa todo el Salmo. Es importante cuando tú vayas al Santísimo, dice la iglesia enseña lo siguiente. Mira, antes de ir al Salmo, enseña, a ver si me acuerdo de los pasos que da para romper estas cosas. La primera, el reconocimiento. Segundo, ver el tamaño del problema. Y tercero, confiar en el amor de Dios. El cuarto ya no me acuerdo, pero con esos tres tenemos. Vamos a ir al primero. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primer paso para ya no ser de cristal ni ser débil. Primeramente lo que tenemos que hacer, Salmo 139, versículos 23 y 24, habla: Señor, que tu siervo escucha. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se vuelve a mencionar el camino. Dos caminos: el camino a la eternidad o el camino al mal. Dijo Jesús, en el camino a Jerusalén, que es el camino eterno, encontró a los leprosos. Ahora aquí, si tú estás débil, si tú eres de cristal o estás débil, lo primero que tienes que hacer es reconocer, Señor, examíname. Examíname. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no te dejas, o sea, alguien te pueda decir a ti, oye, estás mal, pero tu actitud no te deja. Una vez me invitaron a dar ¿cómo se puede decir? A leer palabra de Dios en un grupo de alcohólicos anónimos. Y fui allí y cuando terminamos de todo, estoy platicando con el director de ahí. Me decía, si nosotros podemos hacer entender al alcohólico que él está mal, ya llevamos el 50% de sanación. Pero mientras él no reconozca que está mal, no hay cambio. No. Por eso la iglesia y la Biblia, la palabra de Dios, dijo Dios, traigo las buenas nuevas. Tú las estás leyendo, esas son las buenas nuevas. El primer paso para saber si soy débil o no soy débil, primeramente hacerme un examen. Señor, hazme el examen tú, porque si lo hago yo, me voy a equivocar. Estoy mal. ¿Para qué? Para que no te vayas por el lado equivocado. Es el primer paso. Pero este salmo es importante. Si tú quieres un verdadero examen de conciencia, lee este Salmo 139 completo, el Salmo 25, el Salmo 51, y vete ahí donde está el Santísimo. Con estos tres salmos tienes como una hora de lectura para estarlo leyendo y analizando, Créelo que es un verdadero examen de conciencia,
que te va a hacer entender si estás bien O si o estás estás mal. Pero ir con un corazón dispuesto ante el Santísimo y ver palabra por palabra, Señor, dame sabiduría, ¿qué me quieres enseñar? Porque no basta decirle a Dios, no basta decirle a Dios, examíname. Hay que conocer 4 cosas de Dios, y ahí las mencioné en el 139. Vamos a ver si nos las atinamos. Mira. La primera cosa que tienes que entender de Dios está en el versículo 1 al 4. De ahí mismo el 139. Habla, Señor. que tu siervo escucha. Sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos lo habían arrebatado. ¿Ese es el 139? Ay, no. Mira, ya ves, perdón. Sí. 4 Habla, cosas, Señor. 4 cosas que tienes que aprender. Y la primera está entre el 1 al 4. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí. Palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tienes que aprender si tú estás actuando de una manera... Si a ti te hicieron daño y eres débil porque te hicieron daño, o si tú crees que estás bien pero estás haciendo daño, la primera cosa que tenemos que aprender es que Dios todo lo sabe. Tú me podrás venir a decir, a contarme misa a mí, me podrás venir a decir, no, que tu marido es esto y que tu marido es lo otro, pero a Dios no le vas a contar. No. Porque Él sabe desde que te levantas hasta que te acuestas, desde antes de que tu palabra esté en tu boca, Él ya la conoce. O sea, con Él no vas a jugar. Él te conoce. Él te examina. La primera cosa, si quieres en realidad cambiar tu actitud de débil a fuerte, es reconocer que Dios está y sabe todo de mi vida, hasta lo que viene en el futuro. Yo no lo puedo engañar. Yo no puedo venir aquí de rodillas ante el Cristo y decirle, ay Señor, pequé, forniqué, pero es que la mujer se me ofreció. Él sabía mis pensamientos, Él sabía mi corazón, Él me conoce, Él me hizo. O sea, no hay manera de conocer primeramente que te dejes ya de mentiras. Déjate de mentiras si estás mintiendo. Porque al ser humano lo vas a engañar, pero a Dios no. Y el día de mañana vas a la presencia de Dios. Segundo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Segunda parte, del 5 al 6. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Sabiduría tan admirable está por fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? La sabiduría, primeramente, si tú nunca te alimentas de palabra de Dios, créelo que nunca vas a pedirle a Dios que te examine, porque vas a estar en tu soberbia de que todo lo estás haciendo perfectamente, o en tu debilidad, que todos tengan compasión de ti. Que todos tengan compasión de ti. Las dos cosas son malas. Ni puedes ser débil, ni puedes ser como, ahora sí, cargado a otras personas pensando que todo lo sabes, y dice Dios, no lo sabes todo, no sabes absolutamente nada. Entonces, la única manera de ir cambiando y cambiar ese corazón y ir sanando el corazón, porque necesitamos sanar las heridas, es reconocer primeramente que Dios todo lo sabe y que tengo que alimentarme con su palabra para que las palabras malas que hay aquí salgan y entren las palabras buenas, las palabras nuevas. Otra cosa que tenemos que aprender, versículos 7 al 10 más o menos.
7 al 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si yo subiera a las alturas de los cielos, y ahí estás tú, y si bajara a la profundidad de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidente, aún allí me alcanzarías. Tu mano derecha no me soltaría. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer cosa que tienes que aprender, que Dios está donde quiera. Dijo, no puedes decirle a una muchacha, vámonos para aquel lado donde no nos vean. Te va a ver Dios. Dios te ve cuando estás haciendo droga en la oscuridad, cuando estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios está ahí en el sillón cuando tú estás viendo pornografía. Dios está en la camioneta cuando tú vas pensando cosas que no debes de pensar. Dios está ahí cuando en vez de llevar a tu familia a la presencia de Dios, los alejas. Dios está ahí cuando en vez de hacer cosas buenas para tu familia, haces cosas malas. Él es el testigo fiel. Él está presente. Él está presente. Él es omnipotente, omnipresente. Él está en todos lados. Y lo está en todos lados ¿para qué? Para que aprendamos, si en realidad tienes temor de Dios, no lo voy a hacer. No voy a hacer. Si tú no tienes temor de Dios, te va a importar un comino que Dios esté ahí a tu lado viéndote lo que estás haciendo correctamente, equivocadamente mal. Tercera cosa, primera, reconocer que Dios nos examina y que Él conoce todos nuestros pensamientos y todo lo que estamos haciendo. Segundo, no alejarnos de la palabra de Dios. Tercero, reconocer que a donde quiera que vayamos, Él está ahí. La cuarta cosa que debes entender, versículos 11 y 12, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en la noche la luz que me rodeara, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú sabes que Dios todo lo sabe, y te refugias en su palabra, y sabes que Dios está a tu lado todo el día, todas las horas, cada segundo, cada minuto, no importa el daño que te hayan hecho o el daño que tú hayas hecho, Dios puede limpiar esa oscuridad. Él es más fuerte que la oscuridad. La oscuridad no tiene poder con Él. Si tú, estas tres cosas que dijimos nuevamente, si tú las tomas en cuenta, Dios disipa eso negativo que hay en tu corazón, y ese hombre de cristal va a desaparecer, y ese hombre débil va a desaparecer, y cuando desaparece va a actuar así. Versículo 19 al 22. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Oh Dios, quítales la vida a los malvados y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti. Se levantarán en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú ya sabes nuevamente que Dios está y que sabe todo de ti, lo que viene, lo pasado, el presente, el futuro, lo conoce Dios, y te refugias en la palabra de Dios, y sabes que Dios está en todos lugares, y ya te disipó la oscuridad, ya te quitó esa debilidad, ya no eres de cristal, entonces actúas así como actúa el rey David. Te empieza a dar asco todas las cosas malas que hay en el mundo. Y empieza, dice el rey David, me da asco todos tus enemigos, tú sabes que me enoja. Así empiezas a actuar. ¿Por qué? Porque ya estás viendo la vida conforme Dios quería verla.
sanaste, Jesús sanó, te sanó, ya no ves las cosas ahora detestas todo lo malo. Pero si las otras cosas que dijimos no las estás llevando o tomando en cuenta y no te importan, pues mucho menos te va a importar las cosas malas que le desagradan a Dios. Al contrario, las vas a hacer. Si haces todo correctamente, entonces sí, ya el versículo 23 y 24, o ya es otro versículo, entonces ya vas con gusto a decirle a Dios, hazme un examen, Señor. Ahora sí, hazme el examen, ¿por qué? Porque ya sé lo que tú significas, y eso es, 23 y 24. Pero si tú no has hecho las cosas como Dios, ¿cómo te puedes presentar ante Dios y decirle, examíname? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino mal y guíame por el camino eterno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está. El problema de las personas débiles o de cristal o de papel o como tú le quieras llamar es que traen una herida en su corazón que tiene que ser sanada, y a eso vino Cristo. Cristo no vino a darte un carro, una lujo, no. A Cristo le importa tu espíritu, tu alma. Es lo que le importa, porque es lo que se va a llevar. Esa alma es de Él. El diablo se quiere apoderar de ella, y esa alma ya está dañada por tanto problema, por cosas de los papás, papás que nunca abrazaron a sus hijos, papás que se divorciaron, papás que se refugiaron más en el alcohol, papás que pensaban que ser papá tienes que ser un ATM, aquí está el dinero y ya lo demás encárgate tú, papás que en vez de sentarse con los hijos a ver cómo vas en la escuela, en qué te ayudo, se prefieren sentarse a tomar una cerveza y no me molestes, estoy enojado, que tu mamá se encargue de todo eso, y empiezan con alejamiento. Y ¿por qué hay tanto, a veces también, por qué es tanto homosexual? Porque los hijos nunca tuvieron el apoyo del papá, ese ejemplo de un padre que los enseña a trabajar, a ser fuertes, el papá nunca tuvo tiempo. Y es que muchas veces yo pienso que son cosas que vamos con, pues sí, como acabas de decir ahorita, o sea, se pierde el amor, el respeto, las buenas cosas, las buenas costumbres, ¿no? O sea, dejamos de hacer lo que se han olvidado muchas cosas. Escuchando también hoy precisamente un padre dice, se nos ha olvidado bendecir, ¿no? O sea, cuántas veces, y me hizo reflexionar también en eso que dijo, o sea, tú te sales de tu casa y bendices a tu hijo, o tu hijo te bendice a ti, o tu esposo, y es algo muy bonito, ¿no? O sea, que tú le digas a tu esposo, pues vas con Dios, ¿no? Ven, no te vayas, te doy la bendición, y igual tu pareja a ti, o tú a tus hijos. ¿Cuántas veces hemos perdido eso? O por lo menos encomendarlos a Dios, ¿no? O sea, decirles, pues que Dios te acompañe, que te cuide, te proteja. O sea, se nos ha olvidado todo eso. En lo nuevo, muchos, como dices ahorita, muchas personas piensan que darle a tu hijo lo material es lo importante, y no, y su alma. ¿Qué estás haciendo con su alma? ¿Le estás predicando el amor? ¿Le estás predicando a no discutir con tu pareja, a solucionar los problemas en otro caso, en darle un abrazo, un beso a tu esposo para que ellos vean que sí se puede cambiar las cosas? O sea, todo eso se nos ha olvidado porque nunca tenemos tiempo. Y mira, es que desgraciadamente creemos que todo lo sabemos y no sabemos nada. No. Primera de Corintios capítulo 1 primera carta de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3. Primera carta de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3. Tú dices que hay que hablar con amor, mira lo que nos enseña. Primera carta de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hablemos de la carne sacrificada a los ídolos. Todos, por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo
es que no sabe todavía qué es conocer. Pero Ahí no, falta uno más. Pero si uno ama a Dios, este ha sido conocido por Dios. palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Faltaba lo mero bueno. El que, repítelo otra vez, el que ama a Dios. Pero si uno ama a Dios, este ha sido conocido por Dios. Que es lo que tú decías, a veces no bendecimos. Porque creemos que todo lo sabemos, que todo lo que estamos haciendo está correcto. Conocimiento. El conocimiento no lo es todo. Dice Dios, si tú vas a actuar, si tú quieres saber, si eres débil de papel o lo que tú quieras, si tú quieres saber lo que eres, hazte este examen. ¿Cómo estás tú llevando la vida? ¿A base de conocimiento y saber que tú lo sabes todo? ¿O a base del amor? Si tú lo haces con que tú crees que sabes todo y dice la palabra de Dios que no sabes nada, te vas a equivocar. Vas a hacer más daño y nunca vas a sanar, mucho menos a salvarte. Pero si actúas conforme al amor, no importa qué te hayan hecho, no importa lo que hayas pasado, el sufrimiento, lo que hayas pasado. Si actúas conforme al amor, edifica. Porque un niño, desde pequeño, en los brazos del papá, amado y querido y besado, edificas una familia digna de Dios. Pero no solamente los hijos, la familia es todo el paquete. La vaca y los becerros, la mujer y los hijos. Hasta la suegra, ¿no? También, pues es de la familia Sí. y hay que recibirla. ¿Cómo fuiste a pedir a la hija ahí y ahora ya no? No. Sí, a todos, incluye a todos. No, y aquí te enseña tu madurez. Oye, no estoy de acuerdo con lo que tu mamá dice. Bueno, nomás no estés de acuerdo, pero te pones en contra y empiezas a echar pleito y a alegar y a discutir y ya que tu mamá no sirve para nada. ¿Y la tuya? No, la mía es una santa. Tú baja la Virgen y sube la tuya arriba. Sí. Sencillo. Yo, una de las cosas que aprendí de mi suegra, bendito sea Dios la tenga en su santa gloria, ella nunca se metió en mi matrimonio. Nunca. Aconsejaba. Y me llamaba la atención, sí. Pero yo empecé a madurar desde muy pequeño. Yo vine a dar aquí a los 17 años, solo. Maduré desde muy pequeño. Y cuando me estiraba las orejas, le decía gracias. Ya son 25 años de matrimonio, gracias a ella. Y mamá, igual. Mamá nunca me decía, tu vieja es esto, tu vieja no sirve para esto, tu vieja es lo otro, no. Siempre me decía, ámala, quiérela, respétela. Porque es la que lo va a ver cuando esté enferma, y créelo que sí. Ni mis hijos van a verme cuando estoy enfermo. Pero ella todo el tiempo está ahí. Pero si la mamá o la suegra son un cuchillito de palo, que nomás están friegue metiéndote veneno en el corazón, el día que te estés muriendo esa gente no te va a ver ni a ver. Y eso no es palabra de Dios, esa es palabra mía. Porque es realidad. Hicieron de su matrimonio un infierno y ahora hacen de sus hijos otro infierno. Mamá decía, yo pasé un infierno con mi marido, hijo, con tu papá. Yo no quiero que tú vivas lo mismo. Aléjate de esto, porque esto perjudica el matrimonio. Y yo lo hice y obedecí. Bendito sea Dios. Hay gente que no hace caso porque creen que saben todo. No aceptamos la corrección productiva. Hasta que hagan lo que Mateo capítulo 8, versículos 31 y 32. Mateo, San Juan. Vamos con San Juan primero. San Juan 8, 31, 32. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él,
Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que si tú no crees en mis palabras, que soy un vil pecador, un ser humano, pues cree en las palabras de Dios. Y esa palabra de Dios te va a hacer libre. Y los judíos le replicaron, nosotros no somos esclavos de nadie. Si son esclavos del pecado, de la soberbia, de la vanidad, del odio, del rencor, de la falta de perdón, del alcohol, de la droga, de la pornografía, del lesbianismo, del homosexualismo, de la brujería, del chisme, de la flojera, y síguele. Y son muchas. Y síguele, y todavía faltan más, ¿entiendes? Y todavía dices tú, yo no soy esclavo de nada. Lee la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, mira lo que dice Hebreos 4:12. Es que ya me piqué. Hebreos 4:12. Yo pensaba hacerla cortita y no, ya. Hebreos 4:12. Porque hay que aprender de la palabra de Dios siempre, edificarse. O sea, no nomás es decir, creo en Cristo y ya, no, hay que darle. Hebreos 4:12 en adelante habla, Señor. 12, ¿verdad? Que tu siervo escucha. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Porque si tú no crees en un mortal como yo, pues créele a Dios. Y si no le crees a Dios, pues hay que Dios te haga reconfesado. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo mal, la Biblia, que es Cristo mismo, te va a penetrar hasta lo más profundo. Y te va a doler. Y te va a doler. Porque te vas a descubrir cómo eres en realidad. No como tu mamá o tu papá dicen que eres. Porque papá, mamá, tú eres el niño más bonito del mundo. No. Dios te va a decir conforme a la palabra y con un corazón humilde y honesto tuyo, Dios te va a decir cómo eres y qué es lo que necesitas cambiar. Es lo que necesitamos para salir de esa debilidad, de ese cuerpo de cristal, de ese cuerpo de papel, que lo único que el diablo quiere que demos lástima. Conoce la verdad. Empieza a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y créelo, se siente bien. Preguntas. No, creo que ahorita hasta aquí vamos bien. Ok, ya sabiste que es el cristal, a lo que la iglesia llama hombres de cristal y mujeres de cristal. Nuevamente, mujeres, hombres, que todo les perjudica, todo les molesta, les daña. ¿Por qué? Porque en su alma traen algo que tienen que sanar y no se dejan sanar. Y la única manera de sanar es por medio de la palabra de Cristo y vivir bajo la gracia de Dios, que es la Santa Iglesia, y sus sacramentos y mandamientos. No hay otra opción. ¿Para qué? Para que recibas la unción, dice Jesús, yo soy, el Espíritu Santo está sobre mí porque mi Padre me ha ungido, y Él, así como el Padre le dio la unción a Él, dice Jesús, lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, entonces yo pongo mis manos sobre ustedes, y ustedes vayan y unjan a todo el pueblo, todo el mundo. Y todos los que creen en esta palabra serán salvados. Y eso no es palabra mía, eso es palabra de Dios. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que esto que hemos aprendido el día de hoy no le moleste
póngase a sentar, analice, vea las palabras de Dios, escúchela. Y si usted está mal, es tiempo de empezar a reflexionar antes de que lo alcance la muerte o lo alcance la enfermedad. Empieza a hacer, si usted cree que está en el camino equivocado, empieza a reflexionar, acérquese a la iglesia que usted considere más cerca de usted, donde se sienta más a gusto, y edifíquese con palabra de Dios. No deje que la amargura, el odio, el rencor, el creer que usted todo lo sabe, le robe la palabra de Dios. Dice ahí el libro de Lucas, dice, la semilla fue plantada, una cayó en piedras, otra cayó en el camino, otra cayó en desierto, dice, y otras cayó en una tierra fértil. Si esa semilla que hemos plantado el día de hoy, le pedimos a nuestro Santísimo Padre que caiga en un corazón fértil, para que cuando caiga esa semilla crezca y dé fruto y fruto en abundancia. Y cuando alguien le quiera plantar a usted una semilla de maldad, de odio, de rencor en contra de otras personas, usted le diga, quita esa semilla de aquí, Satanás, porque aquí, en esta tierra fértil, aquí se va a secar, porque aquí la única semilla que crece en este corazón es la semilla plantada por Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.